Buenas tardes ya. Tengan. Vamos a, vamos a continuar nuestro culto, por así decirlo. Tuvimos un momento donde a través de los cantos expresamos lo que sentimos delante de Dios y nos sentimos, pues, gustosos de saber a quién le cantamos. Esa es una realidad. Ahora, pues, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Y pues quisiera que pusiéramos en manos de Dios lo que voy a explicar, los textos, los versos que escogí, para que podamos comprender de la mejor manera. Vamos a pedir a Dios que esté con nosotros. Padre, gracias. Te pido que me des tu ayuda y tu bendición y tus palabras en mis labios y las ideas para poder transmitir lo que tú deseas, Dios. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. He estado dando unos temas y que siempre he dicho que yo predico lo que Dios pone en mi corazón y las cosas que considero por parte de Dios van a ser útiles en nuestras vidas. Créanme que no tiene caso hablar de mucho estudio y conocimiento. Por ejemplo, me refiero de temas del anticristo, de el milenio y de cosas aquellas que realmente no son urgentes, son buenas, pero no son urgentes para la vida de las personas. De eso estoy plenamente convencido. Muchas personas tienen ese tipo de inclinación. En el caso de un servidor, no le veo de qué le sirva, no veo de qué le sirva a una mujer de 50 años, por ejemplo, casada con muchos hijos, ponerse a pensar 2 semanas en descubrir quién es o será el anticristo, o cuándo y cómo va a ser el milenio. Cosas que están escritas en la Escritura, pero que también la Escritura dice que las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pregunto yo, ¿de qué le sirve a esta mujer, a una mujer casada y con hijos? A ella le haría mejor cultivar el corazón y aparte de eso, mirar por su familia y por sus hijos. Pensamientos como este me inundan para poder continuar dando estos estudios. Los estudios que ya llevamos, no, creo que como 5, quizás sea el quinto o el sexto, acerca de lo que es la vida cristiana. Estoy hablando acerca de lo que es la vida cristiana y a la vez responder la pregunta en cuanto a de aquellas personas que se acercan y dicen, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? Eso es, intento dar respuestas. A mí, sinceramente, y Dios lo sabe, me preocupa tanta gente que busca a Dios, pero siempre llega a un punto en donde se confunde y curiosamente los encargados de confundir a las personas y de desenfocarlos son aquellos que precisamente con una Biblia están dando enseñanzas. Entonces esto viene a dar como resultado gente que empieza a conformar su vida a ciertas vivencias que finalmente no son lo que dice la Biblia y lo que Dios quiere para nosotros, que en cuanto a cómo debemos vivir delante de su presencia. Dios sabe y tengo profundos deseos de poder ayudar. Siempre será esa mi intención. Si alguien piensa de otra manera respecto al ministerio que Dios me ha dado, pues bueno, realmente quiero dejar claro, es ayudar, es poder ofrecer alguna respuesta para con las personas que tienen esa búsqueda de Dios. Hablamos las semanas pasadas acerca, la semana pasada, no la pasada porque no estuve, sino la antepasada acerca del tema de la humildad, que de hecho tuvimos 2 temas, que son temas que no se habla mucho de ellos, no se exalta mucho esos temas, pero que finalmente son temas que los encontramos en su sentido día con día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, como
aspectos de la vida cristiana para poner por obra. Y a mí me interesa más esto. Si ustedes me preguntan acerca del milenio, les diré que muchas cosas no las entiendo. Y no me siento mal por no poder responder ese tipo de cosas. Si alguien me pregunta del anticristo, pues les diré que muchas cosas no las entiendo. Y miren que las he estudiado. Las he estudiado, pero no me siento con la necesidad, esa es la palabra adecuada, con la necesidad de resolverles las dudas de ustedes al respecto. Pues finalmente, repito, hay muchos predicadores que se ocupan de esas cosas y lamentablemente la gente aprende, según ellos, a saber quién es el anticristo, dónde va a estar, etcétera, pero no aprenden a prepararse delante de la presencia de Dios con humildad, con corazón, con una vida agradable, sincera delante de la presencia de Dios, que es lo más urgente, que es lo más importante que comprendan las personas. Estos temas, repito, ojalá lleguen a cada uno de ustedes y puedan ofrecer alguna respuesta respecto de lo que Dios quiere en cuanto a cómo deben de vivir ustedes una vida cristiana. De hecho, la serie de estudios se titula de esa manera, La verdadera vida cristiana. ¿Qué es una vida cristiana? Mientras las religiones, repito, se ocupan en distorsionar la idea, en hacerle saber, y lo voy a repetir 1000 veces, no me interesa, porque no me es molesto repetiros las mismas cosas, dijo Pablo, y para vosotros es seguro. Así dice la Escritura. Mientras la religión distorsiona la vida cristiana, mientras para muchos la vida cristiana es predicar, como lo he dicho y lo he venido repitiendo, predicar por las calles como lo hacen los testigos de Jehová, no tomar café como los mormones, ¿verdad? Por ahí hay alguien más que dice, y creo que lo mencioné en algún momento, que si te bañas con jabón Cest, estás cooperando. Cest es el jabón. Aquí en México, los que están en otros lugares a lo mejor no conocen esa marca, pero estás cooperando con el satanismo y ese tipo de cosas. Queridos, mientras las religiones se preocupan por eso, nosotros queremos ocuparnos de cosas más importantes, de cosas que no tienen que ver con mucho conocimiento o cosas así muy elevadas en cuanto al lenguaje y misterios, ¿sí? El día de hoy quiero hablar acerca de la verdadera santidad. Quiero hablar acerca de la verdadera santidad. Ya hablé acerca del corazón. Hablé acerca de la humildad, ¿sí? Y yo desearía, y ha sido mi oración, y lo hice desde este lugar, una oración a Dios pidiéndole que levante una generación de gente que a lo mejor no sepa predicar, ¿verdad? A lo mejor no sepa tocar una puerta en la calle y empezar a hacer un diálogo hábil para confrontar a las personas, pero que tenga un corazón sincero, honesto, ¿sí? Que a lo mejor no sepa responder y decir, a ver, ¿en qué libro de la Biblia dice esta frase o esta palabra? ¿O quién fue el profeta que hizo esto o aquello? Que a lo mejor alguno dirá, ¿estás promoviendo la ignorancia? No, desde luego que no. Desde luego que no. Ojalá Dios levantara gente que ignore muchas cosas, pero que no ignore lo elemental, la esencia, lo importante de una vida cristiana. Repito, ustedes me pueden preguntar y lo pueden hacer si quieren, no pierdan la oportunidad. ¿Qué opino del anticristo? Pero pues a lo mejor no voy a apartar un chat de media hora para responderte quién creo que es o puede ser o cuándo vendrá. Porque para mí es más importante que la gente viva bien delante de la presencia de Dios. Y eso es lo elemental, lo importante. Tercer tema acerca de la vida cristiana, la verdadera santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vuelvo a leer. Dice así, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué escogí este tema? ¿Porque toca?
porque estoy haciendo una agrupación de temas que tienen que coincidir entre ellos. No es así. Dios lo ha puesto en mi corazón derivado de la ignorancia, quiero decirlo así, y del desenfoque que tiene mucha gente respecto de lo que es el tema de la santidad. Aquí dice que sin santidad nadie va a ver al Señor o nadie va a ir con Él en algún momento después de muerto o cuando Él venga. Sin santidad nadie verá al Señor. De hecho, este texto se une a decenas de textos que nos exhortan a buscar la santidad, a ser santos. Es una realidad y es una verdad bíblica, ¿sí? El problema no es la demanda de Dios. La demanda de Dios es esa, que seamos santos, que nos santifiquemos, ¿sí? Y que sin santidad nadie verá al Señor. El problema no es la demanda de Dios. El problema es lo que la gente entiende y lo que lleva a la práctica, que finalmente viene a ser una perfecta equivocación en muchos de los casos. En otros de los casos hay gente sincera que mal entiende ciertas cosas de la Biblia y toma acciones que a mi parecer no están bien, pero que tampoco llegan al punto de que la persona tenga una mala intención, ¿sí? Me van a entender cuando vaya explicando a qué me refiero o qué busco. Repito, no es el tema que sigue, desde luego. No es, repito, agrupar en línea y en coincidencia los estudios que vengo dando, no así. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón y de hecho ya Dios ha puesto en mi mente otros temas. Digo, Dios ha puesto en mi corazón como para que veamos y prestemos atención en lo que se va a hablar, que Dios sabe, no es de parte mía esto que estoy hablando, ¿sí? Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Voy a explicar qué es lo que la gente, para que ustedes me entiendan, qué es lo que la gente ha interpretado respecto de ser santos. De hecho, de antemano quiero decir, la palabra santidad o santo es simple y sencillamente apartado. Apartado, ¿sí? Obviamente de lo malo para, en este contexto, para Dios. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, Dios efectivamente demanda que seamos santos y que vivamos la santidad verdaderamente. Pero repito, el problema no es la demanda de Dios, sino el problema es lo que a continuación voy a estar enlistando, es la comprensión de las personas. Fíjense que, bueno, antes de hablar de mi enlistado, quiero ser honesto y quiero ser humilde en este sentido. Cuando yo comencé a buscar a Dios, yo quería ser, sin conocer el término santo, yo quería ser apartado de todo lo malo para Dios. Pero aquí yo les digo que a veces con sinceridad malinterpretamos ciertas cosas. A la edad de 16 años me inscribí en una escuela. Y estando en la escuela, a mi forma, aclaro, mía, de ver las cosas y de ver la santidad, el apartarme para Dios, yo incurrí en ciertas acciones que fueron buenas porque lo hice con conciencia buena, pero que finalmente no era precisamente lo correcto, ¿sí? Yo entré a la escuela y en el salón éramos muchos alumnos. Y la manera de expresar mi vivencia cristiana, por así decirlo, era no hablarle a nadie, casi ni verlo, se los digo en serio. Creo que Dios bendijo esa actitud mía porque lo hice con buen corazón, pero no era precisamente lo que Dios me quería dar a entender. Y aclaro, no culpo a nadie, nadie me dijo. Simplemente a veces incomprendemos lo que Dios nos pide en la Escritura o lo que pensamos que Dios nos exige dentro de nuestro corazón. Es decir, un servidor llegaba a la escuela a la edad de 17 años, estudiando una carrera corta de mecánica, lo cual es mi oficio, yo soy mecánico. Estudiando esa carrera corta, yo llegaba y difícilmente entablaba una plática con alguien. Me daba miedo que poder platicar con ellos y que me contaminaran. Yo lo digo por mí, o sea, aquí quiero ser honesto, porque hay gente que puede decir, tú estás criticando a otros. No, o sea, a veces también me refiero a mi manera de vivir o a cosas que yo no entendía y ahora las entiendo.
de otra manera. Yo digo que en aquel momento fue bueno porque lo hice con sinceridad y con conciencia, mas no era precisamente lo correcto como tal. Porque eso de estar en una escuela y no hablarle a nadie porque tienes miedo de que te contaminen o que te inviten a las cosas malas, pues es bueno y es malo, ¿no? Porque nos debemos de guardar. Pero en realidad nadie se me había acercado a decirme, mira, vamos a un bar o vamos a ver estas muchachas o vamos a hacer esto. Como tal, no era así. Simplemente yo desde antes me guardara. Como que desde antes que me lo digan, me quito y me hago a un lado. Pareciera que así muchas veces eso y otras muchas cosas, en el caso mío, aclaro, mío, las malinterpreté respecto de lo que es la santidad. Y creo que no he sido el único, porque en el camino me he encontrado a mucha gente, desde los exagerados fanáticos fariseos religiosos, como voy a estar explicando ahorita, voy a poner algunos ejemplos, hasta aquellos que sinceros, aquellas personas sinceras que por buscar una santidad con Dios se alejan de cosas que no tendrían por qué alejarse, como en el caso mío, que yo bien podría entablar un diálogo con alguno de esos 50 alumnos que eran mis compañeros de clase, que recuerdo que una vez el profesor, porque al final nos entregaba nuestra credencial, llegábamos y entregábamos nuestra credencial y al último nos la regresaban. Entonces el profesor repartió todas las credenciales y a mí no levantaban mi credencial, era K16, me acuerdo del K16 decían y ya K16 pasaba. Y yo me acuerdo que guardó mi credencial y quedé solo al último. Entonces fui con el profesor, no me han nombrado, no me han dicho a pedirle mi credencial. Y me dice, yo quería platicar contigo. Le digo, ¿de qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? No hablas con nadie, no dices nada, etcétera. Me da vergüenza decirles lo que le respondí. Cualquier cosa que, pues era sincero yo, considero que yo era muy sincero, pero era una incomprensión en cuanto a lo que Dios pide y dice. Me fui con mi credencial dándole una respuesta que me da vergüenza decirla, no fue una grosería ni nada, me da vergüenza, sinceramente, porque fue una respuesta que ni siquiera era sostenida. Es más, creo que en ese momento, si yo hubiera querido entender, hubiera dicho, pues la verdad no sé ni por qué hago esto, realmente. Pero bueno, volviendo a la intención, mi intención era pura en el sentido sana, ¿no? Sana, yo me convertí muy pequeño en la edad más encendida, por así decirlo, en donde los jóvenes queremos, muchachas, ir aquí, ir allá y hacer muchas cosas malas, el reventón, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo estaba así bien arisco en el sentido de no quiero nada con nadie, aunque no era lo correcto como tal. Me quería huir de todo mundo, quería esconderme de todos, en todos lados, ¿no? Pero bueno, ya después, digo, si hubiera tenido cierta comprensión en otro momento, a lo mejor hubiera actuado de manera diferente y me seguía guardando, ¿verdad? Porque les aclaro, de esos 50 se me habían acercado a decirme, oye, vente, vamos al bar, vamos aquí, vamos allá. Pues ni tiempo les daba de acercarse a mí, porque yo estaba callado todo el tiempo y guardándome en esa santidad que yo pensaba que era la santidad. Yo lo pensaba de esa manera. Ahora puedo incorporarme en un diálogo con cualquier persona, de hecho lo tengo que hacer para el conocimiento de muchos. Acá en México, las personas que tienen el lenguaje más bajo son los mecánicos. Bueno, también los licenciados y los demás, pero son los mecánicos. Y yo me desenvuelvo en ese ambiente a cada momento, todos los días, porque ese es mi oficio, mis manos están un poquito negritas por la grasa, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Soy mecánico y no me da pena decirlo. ¿Qué hago aquí? Pues estoy predicando. Bueno, ya los fines de semana estamos aquí predicando la palabra de Dios. Pero ahora, pues me desenvuelvo en un ambiente muy, muy corriente. Y ahí tengo que estar, y ahí voy a estar, y ahí me da gusto estar. Algunos dirán, oh, ¿te da gusto lo malo? No, precisamente eso es lo que quiero explicar. Porque yo sé que, y creo, y muchas personas por una incomprensión respecto de lo que es la santidad y el separarse del mundo y el alejarse de las cosas malas, han llegado a dañar hasta sus familias, a cometer errores, a dañar, a lastimar a las demás personas. Y bueno, esa es mi preocupación en realidad. Esa preocupación tengo, y por eso quiero dar estos estudios. Yo sé que a algunas personas, como en todo, estos temas pues no les parecen a algunos. Pero bueno, yo quiero dar la importancia a esto y decirles cómo, o continuar. Comencé conmigo y en esto quise ser honesto conmigo mismo también. Porque no soy un predicador que esté aquí nada más y como algunos pueden decir, ese nada más critica a los demás. No,
Critico lo malo, aún sea en mí, aún haya sido en mí en algunos aspectos de mi vida, para ayudar a construir ideas reales y un acercamiento más pleno en cuanto a la Escritura. Eso es, y esas son mis intenciones. ¿Cómo ha distorsionado este tema, la religión, la gente? Bueno, hay gente que ha llegado al punto, en una ocasión me invitaron que fuera a platicar, con un hombre acá bueno, no sé ni dónde está, pero es Cerdán, por Cerdán. Cuando llegué, empecé a platicar con él y fíjense, él dice que Dios le había mostrado que tenían que separarse de la comunidad. Entonces, lo que hizo fue hacer el llamado a las personas y varias personas empezaron a dejar la comunidad. De hecho, era un pueblo pequeño, pero en la parte de la orilla hacia arriba había un cerro. Él estaba invitando y llamando a la gente a que dejaran sus lugares donde vivían para apartarse para Dios. Todos los estaba llevando al cerro y la gente se estaba yendo al cerro. No sé cuántos o cuántas familias llegaron a atender ese llamado y a aislarse de la sociedad, de lo cotidiano, de lo común, de lo que vivimos, ¿verdad? Y se fueron hacia esos lugares. Había particularmente un matrimonio ya grandes que yo los observé, estaban ahí también. Y se fueron a ese lugar. La idea era que salieran de todo el ambiente desagradable y todos con un pensamiento, con una intención, a decir de él, pues, se fueran a vivir hacia allá arriba. ¿A cuántos se llevó? No sé. Obviamente, pues nosotros en la medida que pudimos y nos dejó él, le llamamos la atención para que corrigiera su error. Pero ese deseo de separarse de la realidad que continuamente vivimos está muy constante en todos. Bueno, yo considero, y ahí aclaro, lo que yo viví fue algo bien intencionado, con mucho corazón, y creo que me sirvió en su momento. Pero este ejemplo que te estoy poniendo y otros más, por eso dije, hay gente que malinterpreta la santidad en una manera sincera y honesta e íntegra. Y hay gente que retuerce la santidad por su propio egoísmo y envanecimiento y fariseísmo religioso. A muchos les llamo fanáticos religiosos, sectarios, ¿verdad? Les puedo llamar, por la manera en que interpretan la santidad, ¿sí? Entonces, este hombre estaba separando a la gente de la comunidad. Nada distinto, ¿verdad? A aquellos grupos de corte menonita, como ustedes lo sabrán, en donde ellos establecen comunidades. Y en esas comunidades, pues solo ellos están integrados, ¿sí? Solo ellos están aislados de todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita yo tengo un micrófono, para ellos es un asunto pecaminoso. He utilizado un micrófono, la luz, la energía, el teléfono. Claro que ya salieron otros un poquito más liberales y ya como que se empiezan un poco a meter, pero conservan ciertas ideas incorrectas. O sea, dense cuenta hasta qué punto el ser humano siempre se ha dedicado a malinterpretar a Dios. Dios dice, esta es mi palabra, vívanla, y el hombre la recibe, pero la procesa, y dentro de ese proceso pasa por una parte que podemos llamar opinión propia y deseos propios. Y de ahí se distorsiona todo. Y parece de Dios. Si parece de Dios, porque dices, ¿quién va a decir que apartarse de la comunidad para servir a Dios es malo? Bueno, no precisamente podemos decir es malo, ¿no? Pero ya cuando vemos los efectos, dices, qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los resultados? Entonces, hay muchas comunidades en muchos lugares, sí, los Amish y otros grupos que han surgido
y que ellos no tienen una incorporación a las sociedades en donde ellos se desenvuelven. Si viven en Chihuahua, pues ellos viven guardaditos, quietecitos en sus comunidades, nada más, ¿verdad? Si viven en México, pues ellos tienen sus comunidades muy apartadas. En Sudamérica están proliferando mucho y ellos viven en comunidades apartadas, pero son ellos nada más. Se han separado de todo, repito, de los medios, la electricidad y todas las cosas que nosotros vemos y que son una bendición de alguna manera y que también es parte de Dios, que le dio el entendimiento al ser humano para poder ingeniárselas y poder crear de alguna manera o hacer inventos. Digo, Dios les ha dado la ayuda, la luz, un celular no es malo. Así como si yo les digo a ustedes, un celular es malo, pues yo tengo celular. El celular no es malo, el problema es el uso. Tampoco un cuchillo es malo, el problema es el uso. Lo puedo matar o puedo cortar chiles o jitomates, ¿verdad? Y eso no es malo en sí. Entonces, fíjense cómo se malinterpreta lo que Dios dice. Ahorita les estoy hablando acerca de lo que la gente piensa, lo que yo pensaba, lo que yo interpreté, y yo estoy seguro que muchos en algún momento la santidad la interpretamos de manera diferente, pero es bueno que ahorita nos dirijamos a lo que dice la Escritura y de ahí tomemos un referente para poder decir, bueno, ¿acaso Dios se refería que cuando hablaba de la santidad, de ser santos, era, porque el término es o quiere decir apartado, que nos separáramos de todo mundo, que nos fuéramos a los cerros a habitar solos, que allá donde formáramos una colonia de gente santa, en donde en la calle de enfrente vive el hermano fulán con toda la cristiandad en su familia, y que en la parte de atrás todos cristianos y todo? ¿Será que Dios quería eso? Yo creo que no, es evidente que no. Sin embargo, mucha gente así lo ha querido interpretar. Y en este aspecto va desde lo grotesco, por así decirlo, a mí se me hace algo grotesco, que una persona llame hacia el cerro a las personas sin allá tener luz, etcétera, ni como las comodidades que hay en la ciudad. Se me hace algo grotesco, pero también es algo incorrecto, algo como lo que yo hice, ¿no? Que te incorporas en un salón de 50 y a nadie le quieres hablar, ni siquiera te han dicho nada, ni siquiera das la oportunidad que te pregunten cómo te llamas, etcétera, y ya te estás así alejando de ellos, ¿no? Que fue el caso mío, pero claro, lo hacía con total sinceridad, porque yo fui un pillo cuando no conocía a Dios. Y entonces yo me estaba separando de muchas cosas. Inclusive, yo una vez se los dije, en el entendimiento de que Dios me quería santo y apartado para Él, aunque el término no lo conocía, pero sí entendía de alguna manera el sentido, considero que yo lo distorsionaba. Y hablo de mí, aclaro, nadie me lo dijo, hablo de mí. ¿Por qué? Porque yo utilizaba en aquel momento pantalones de mezclilla Levi's y Furor, que si ahorita me regalas uno, pues échamelos porque sí me gustan. Pero ¿sabes qué hice yo? Los tiré todos. Y solamente dije, no, es que un cristiano tiene que ser formal. Y me quedé con los 2 pantalones del uniforme color café, 2 pantalones del uniforme que portaba para la escuela de mecánica en donde yo asistía. O sea, dense cuenta, así interpretaba yo. La santidad, el apartarme de lo malo. Pero en realidad no tiene nada de malo. De hecho, yo estaba pagando una chamarra de cuero, pues que me gustó. No son malas las chamarras de cuero. Bueno, para mí, ahora. En aquel momento dije, yo no quiero esa chamarra de cuero. Eso no era malo. Si alguien me hubiera explicado, quizás, a mi entender, mira, hijo, ni un pantalón de mezclilla es malo. Verse bien y vestirse bien, en este sentido, no es malo. El problema es que tú te sientas así muy acá y que quieras ahí conquistar muchas muchachas con eso y acá, y que eso sería más un asunto de corazón que se podría llamar vanidad u otros pecados ocultos, ¿verdad? Pero vuelvo al punto, ¿cómo interpretamos a Dios a veces? Y de ahí se deriva en que actuamos como personas que finalmente venimos a ser como unos desadaptados sociales. Así de sencillo. Así venimos a funcionar o a ser o a vivir, ¿sí? Entonces, dije que estas interpretaciones van desde lo muy grotesco, de que se van al cerro a vivir y a orar todo el tiempo ahí nada más con Dios, viviendo una irrealidad. Ahorita voy a tomar textos bíblicos para hacerte ver que esto no es correcto, porque a la vez de explicarte lo que piensa la gente, también quiero explicar el aporte bíblico. O sea, debemos dar un aporte, un sustento bíblico y obviamente pues yo les pido a todos los que son cristianos, pídenle mucha ayuda a Dios.
que Dios te ayude a interpretar cómo puede ser una persona santa y justa. ¿Por qué? Porque algunos quisieran servir a Dios y decir: Dios, el día de hoy no quiero salir a ningún lado. Ojalá aquí en mi casa, ahí en la cocina, estuviera la maquila, pero no hubieran más compañeros, yo solito, y la máquina, o lo que voy a hacer. Sí, muchos quisiéramos eso, ¿verdad? O el corazón clamaría por eso de alguna manera. Pero no es así, como dice Dios. ¿Cuántas personas en su mala interpretación de la santidad interpretan lo que ellos piensan? Y digo lo que ellos piensan porque no es realmente lo que Dios dice. No sé si ustedes sepan, bueno, creo que sí lo saben. Acaba de pasar una fecha para muchos muy importante, antier. ¿Qué fecha fue? 10 de mayo. ¿Qué celebra la gente ese día? El Día de las Madres, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos los días se prestan para poder ir a abrazar y darle un beso a la mamá, ¿verdad? Y darle un regalo. Un servidor le habló a su madre y le envió un regalito. Y dije: pásatela bien, madre, en este día. Pero sabes, yo sé que ahorita voy a tener conflictos con mucha gente. Mucha gente en su distorsión de la santidad se pelea con ese tipo de asuntos. O sea, el 10 de mayo es pecado. Es pecado celebrar el 10 de mayo. Bueno, fíjense que mucha gente, inclusive yo, simplemente busca un oportunismo para poder acercarme a mi madre, y que siempre lo hago, todo el tiempo, ¿sí? Para mí, escúchenlo, para mí no es ningún pecado. Hay muchas personas que condenan esta fecha, y en esta fecha, si alguno de sus hermanos que no son cristianos dice: ¿sabes qué? Hoy 10 de mayo vamos a preparar unas carnes asadas a mamá. Eso es pecado, porque son las costumbres. Se pelean con el 10 de mayo, se pelean con el 30 de abril, que es Día del Niño. Otros se pelean con las fiestas, es decir, por ejemplo, llega con el pastor del congregante: oye, me invitaron a un cumpleaños. ¿Quién? Pues mi esposa. ¿Son impíos? Sí, son impíos, no vayas. Y si vas, en algún momento párate y diles: vuélvanse a Dios porque el juicio viene. Cosas de ese tipo, más o menos así. No se pueden incorporar a la sociedad. Siempre están buscando en una manera incomprensiva, ¿sí? Porque lo incomprenden, apartarse del mundo. O sea, los menonitas de plano dicen: yo nada, ni con la electricidad. Otros dicen: pues yo sí, la electricidad sí, ¿no? Pero rechazan como algo horrible, algo pecaminoso, y sienten que manchan sus vestiduras. Si van, porque muchos cristianos, varios cristianos los he oído, que de repente tienen la opinión así de que no voy a convivir con mi hermano que está en tal lugar, cumplió años su hijo, y quiere que yo vaya, pero no, eso es vano, ¿para qué vamos a en esas vanidades? Mira, no lo están invitando ni a tomar, tampoco lo están invitando a otras cosas, es un momento agradable, ¿verdad? Claro que uno puede ser y entender y ser maduro y decir: ¿sabes qué? Yo, un servidor, yo he ido a fiestas que a mí me invitan mis amigos, me dicen: Richard, me voy a casar, ¿puedes ir? Claro que sí. No creas que me paro a predicar, ahorita ustedes me ven y mucha gente me ve que predico, y no llego y pido el micrófono: a ver, ahorita les voy a reprender a todos. Yo voy y de una manera contenta llego con mi regalo, y peor, acá hay un lugar que se llama Cuapa, dan muy bien de comer y nos da gusto que nos inviten a comer, y yo voy a comer. Y yo voy a estar con ellos. Hay mucha gente que en su distorsión de santidad se vuelve un desadaptado social. Puede decir: el menonita se fue hasta allá, se alejan de las comunidades. Tú estás igual,
nada más te falta ser menonita, porque como quiera estás acá, pero cuando siquiera puedes tener un acercamiento a un familiar, hay gente que ha confesado y ha dicho, yo he alejado a mi familia de mí. ¿Por qué? Porque sabes que para muchos celebrar un cumpleaños es pecado. Para mí celebrar un cumpleaños es la oportunidad para agradecerle a Dios, y en casa de ustedes, cuando hay un cumpleaños, de veras a veces hasta nos dan ganas de llorar sincera, y Dios lo sabe, nos contenemos las lágrimas de decir, Dios, pues gracias por un año más de vida, ¿no? Eso es todo. Pero el que tiene una distorsión de la santidad dice, no, no vamos a celebrar nada, no vamos a ir a ninguna fiesta, eso es vano. Bueno, ahí les va. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Mirar un partido de fútbol es pecado o no es pecado? ¿No? ¿Por qué? ¿O sí? ¿Alguien dice sí? ¿Mandé? Les voy a confesar algo. Cuando yo empecé a buscar a Dios, igual tenía yo 16 años. Y en el mismo cuarto donde yo estaba, pues mi padre, que aún vive, gracias a Dios, le gustaba mucho el fútbol. Y tenía encendido el televisor en el fútbol. Entonces yo lo que hacía, me metía dentro de las cobijas, y estando dentro de las cobijas me tapaba los oídos así, porque no quería contaminarme. Aclaro, nadie me dijo, es pecado ver el fútbol, o sea, eso nadie me dijo. Yo no quiero señalar a alguien, fulano me dijo, sutano, no. Yo, a mi punto de vista, era una incomprensión mía. Ahorita pregunté y varios acá dicen que no. Hace poco, no quiero exhibir a nadie, recibí una carta de una persona que ve estos estudios y me dijo que no está de acuerdo conmigo porque una vez yo dije, ni me acuerdo si lo dije o no, pero si lo dije está bien, ¿no? Lo acepto. Que no era malo ver un partido de fútbol. Entonces él me empezó a decir que eso es una pérdida de tiempo. Ahí está, por ahí anda su carta. Bueno, no lo voy a exhibir, que además ni se identificó. De hecho, lo tengo en mi celular como el anónimo, ¿verdad? Porque ni siquiera dijo soy yo. Y me dijo, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque es perder el tiempo, porque, bueno, ya un sermón ahí grande, ¿no? Si ustedes me preguntan actualmente, si yo me siento a ver un partido de fútbol, pues les diré que no. Y no porque sea como tal o piense yo que está mal. No, la verdad es que no. Para mí ahora, escúchenlo, ahora, para mí es un deporte. Y un deporte muy bonito. Y un deporte muy agradable. De hecho, con mi hijo ya hasta nos compramos nuestros uniformes y nos vamos a jugar fútbol. Yo no le veo nada de malo. En otro tiempo yo lo entendía de una manera diferente. Aclaro, yo, O sea, si ustedes piensan que yo aquí vengo a criticar y a señalar a fulano y a sutano, o sea, no vengo a señalar a nadie. También doy ejemplos de mi incomprensión, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, yo no tengo, con tantas actividades que tengo, la verdad no tengo tiempo, no aguantaría yo ni un primer tiempo que dura 45 minutos para sentarme a verlo. Jugarlo sí, porque ahí pues aprovecho para hacer ejercicio, ¿no? Pero para verlo no tengo tiempo. Es un asunto de tiempo, no de rechazo, ¿sí me entienden? O sea, yo no rechazo un asunto así de ese tipo, ¿sí? Es un asunto de tiempo. No lo tengo. Puedo ver algunas repeticiones y decirle a mi hijo, mira, hijo, qué bien paró el balón, iba a entrar acá en este ángulo y lo paró. Mira, mi hijo, él va a ser un buen porterazo. No tengo ningún problema con eso. Pero mucha gente piensa, si tú les preguntas por qué es malo, pues, de hecho, cuando yo no sabía, yo ni siquiera le supe explicar a una persona por qué era malo el básquetbol. Así, confieso que cuando yo pensaba así en otro momento, una persona me dijo, oye, ¿cómo ves? Voy a jugar básquet con mis amigos. ¿Qué? ¿Te vas a ir a jugar básquetbol? Eso no está bien, eso no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Ah, caray, pues ¿por qué no es de Dios? No supe qué responder, así a ciencia cierta, no supe qué responder. Alguien dirá, pues es pérdida de tiempo, eso puedes utilizarlo para leer la escritura, etcétera, o para ir a predicarle a la gente. Sí, pero es que somos seres humanos. Somos seres humanos y no tiene nada de malo un deporte. Hay gente que como se fanatiza y rechaza muchas de esas cosas que estoy exponiendo ahorita, pero por otro lado alaban a un hombre que se llamó Eric Liddell. Eric Liddell dicen, Eric Liddell, mira, él no se atrevió a correr en día domingo. Y predican acerca de Eric Liddell. Pero ¿alguien sabe en qué participó Eric Liddell
en los Juegos Olímpicos y el origen de los Juegos Olímpicos? No, bueno, alguien sí lo sabrá. Pues tenían un origen pagano, los Juegos Olímpicos. Hasta hoy, bueno, en sus orígenes son de origen pagano. Para mí, una vez una familia llegó me dijo, hermano, ¿qué? Es que estoy viendo alguna de las, estaban en discordia porque decían, es que es malo ver una de las disciplinas de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? El de los caballos, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé los nombres porque yo tampoco lo veo. Pero vean la pugna. De repente uno de la familia decía, eso es pecado. Y otro, pero pues, ¿por qué es pecado si es un deporte? Los caballos están corriendo. Otros agarran lanzamiento de jabalina, ¿no? Sí, se llama así. Y avientan y le lanzan. Pero eso es pecado. ¿Se dan cuenta ustedes? Yo no le llamaría ya, ahora sí. En algún momento sí dije, no, hombre, yo me tapaba ¿cómo se llama? La cabeza y los oídos. No quería ver, porque es que no. Dijo, no tiene nada de malo. En aquel tiempo tenía más tiempo, no era casado, era un jovenazo de 16 años y que, pues bueno, no tenía nada de malo que, a ver, aquí mi padrecito, mi jefe, porque yo le digo así, a ver, jefe, siéntese aquí, vamos a ver, aunque sea media hora de este fútbol, ¿no? Porque está bueno, ¿no? Van perdiendo estos, van ganando estos otros. Fíjense ustedes, a lo mejor ustedes dicen, ¿qué le pasa al hermano? ¿Por qué habla estas cosas? Mira, yo hablo estas cosas porque yo no gano nada, repito, con hablar otras cosas que no son aplicables a lo que tú vives continuamente. A donde tú te desenvuelves continuamente y estás allá lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y estás viviendo muchas cosas y a lo mejor tienes dudas que yo tuve en algún momento. Para mí, el fútbol es una disciplina y eso es todo. Eso es una disciplina, es un deporte, es un arte, para mí, así lo veo. ¿Alguien puede decir el básquetbol? Adelante. Y vuelvo a repetir, yo una vez a una persona le dije, eso es un pecadote bien feo. Así se lo dije yo hablo de mí, me hago responsable de lo que en algún momento dije. O sea, ¿por qué? Porque confundimos la santidad, ¿no? Santidad es apartado. Dios dice, apártate. Lo que no entendemos es, ¿de qué? ¿De qué me aparto? ¿Del básquet? ¿Del fútbol? ¿De los cumpleaños? Hay gente que ha lastimado a su familia. Y quién sabe si alguna vez puedan ganarlos para Cristo. Porque simplemente le está invitando, mira, vente, vamos a hacer un pastelito ahí que mi hijo cumplió años. No sé, porque como yo soy muy santo y estoy guardando la santidad, yo no puedo contaminarme con un cumpleaños. No puedo contaminarme con ir ahí contigo. ¿Qué va a hacer? Una boda. No puedo contaminarme. Distorsionan la santidad. Distorsionan la santidad. Aquí podríamos entrar en muchos temas que a lo mejor algunos van a decir, yo no estoy de acuerdo contigo, a lo mejor. Pero bueno, no espero, como siempre he dicho, estar de acuerdo con todos. Simplemente busco ofrecer respuestas para que puedan tener otra opción las personas. Porque si la única opción, imagínense una madre que tiene hijos adolescentes y que dice, no vas a ir a ningún lado porque allá en las fiestas paganas están acá, ya está todo bien feo. No vas a ir allá, no, y está todo atado, así está el chavo, está todo atado. Mami, déjame ir a jugar básquet. No, déjame fútbol. No, porque es pecado. ¿Por qué es pecado? No sé, pero es pecado. O sea, ni saben a veces explicar. Cuando el chavo dice, pues que esto es un deporte, ¿no? O sea, lo que yo sé es un deporte. Y punto. ¿Sí? Entonces, yo sé, repito, que a lo mejor cuando estaba preparando esto, yo decía, pues a lo mejor a alguien no le parece esto. Pero, repito, no estoy interesado en tener la aceptación de todas las personas. Solo quiero ayudar e instruir porque esto cobra facturas posteriormente. Imagínate un chavito, bueno, mientras lo tengas dominado a los 10, 11 años, que le digas, no vas a ver el fútbol. Y lo quiere tener nada más con las películas de Pedro, así nada más puras de Jesús. Y no conocen nada de otra cosa porque dice que todo es pecado. Y en la mañana, mami, en la mañana vimos la película de Jesús y Señor de los Milagros. Y la noche, pues ahora vamos a ver la de Pedro, cuando estaba ahí el cantito ese de Pedro. Hay una película ahí que es muy bonito también, ¿no? Cuando Pedro le costaba perdonar, por así decirlo. Bueno, en la película, claro, en la película esa que hay ahí. Entonces,
nunca tiene como que otra perspectiva, porque simplemente eso es todo. Y si vas a platicar algo, todo que sea de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Queridos, somos seres humanos y yo aprendí a entablar pláticas que no precisamente son de Dios sino son de seres humanos. Hay colegas míos que los conocí, pues fueron mis chalanes. Acá en México decimos, al ayudante le decimos chalán. Y luego llegan a mi casa y se ponen a desahogarse. Y saben que a veces en burla me dicen, hermano, vengo por una bendición. Pero luego terminan platicando, no platicamos de Dios muchas veces. Simplemente empezamos a platicar, ¿cómo te ha ido? Pues fíjate que me fue mal, esta caja de velocidades no la pude arreglar y así. Y llevamos como una hora platicando, se desahogan así como que sacan toda su energía, su plática, ¿no? Y en una hora no pudimos platicar acerca de Dios. Y alguien dice, ¿cómo es posible? Se perdió una hora. Y que repito, hay muchos que dicen, si tú vas a una fiesta y en esa fiesta no predicas, no te levantas a predicar, ¿a qué fuiste? ¿Qué cosa? ¿No fuiste a dar testimonio? Se les olvida que somos seres humanos y que si te invitaron a una fiesta fue a convivir. Ya saben que eres cristiano. O sea, ya si te da la oportunidad de predicar, pues predica. Pero mucha gente confunde, desde mi punto de vista y por los resultados que yo he visto, la santidad. No necesitas, miren, sin envanecimiento le puedo decir a ustedes que he ganado muchas almas para Cristo en muchos lugares. Y muchos de ustedes lo pueden decir, sí, es cierto, es real, sí. Pero muchas veces he ido a fiestas en donde no he tenido que levantarme ni llevar folletos a repartir a todo el mundo. Eso fue una fiesta, quieren estar contentos ellos porque se casaron. Y no voy a llegar ahí a decirles, bola de impíos, tu matrimonio como no está fundado en Dios se va a destruir, etcétera, cosas de ese tipo. No, queridos. O sea, no. He ganado almas para Cristo en el nombre de Dios. Pero soy un ser humano. Soy un ser humano. Si me preguntas cuál es mi deporte favorito, es el fútbol. Ese es mi deporte favorito. Alguno dirá, Dios mío, este hombre debía estar hablando del Armagedón o de otras cosas. ¿Sabes? Hablo de humildad, hablo de un corazón, de una limpieza, que realmente eso es el cristianismo y al último te voy a dar otros temas. Pero sinceramente, este tema de la santidad, o sea, el ser santo, el apartarse, se ha distorsionado. Ni al cumpleaños, ni a la comidita que hacen en fin de año, que nada tiene que ver con cosas, ni arrullar niños, ni nada de eso. Hay familias que hacen reuniones sencillas en donde dicen, pues vamos a pasar un momento juntos el día 24 o en algún día que otro día no se puede, y la gente dice, yo voy a ir a esa fiesta, pero es mi oportunidad. Bueno, un hombre en una ocasión dijo, a mí me dicen el aguafiestas. ¿Por qué te dicen el aguafiestas? Porque cuando llego a las fiestas, después de que ya comieron y todo, o en el momento, les digo de su pecado y de su maldad. Imagínate, te invitaron a una fiesta. Sí, hay alguien que dirá, no hombre, este hombre ya se desvió. Yo sé que hay gente que lo piensa así, pero Dios sabe en qué contexto hablo estas cosas, ¿sí? Y por qué y cuál es mi preocupación, que a lo largo del tiempo ha cobrado facturas. Y las facturas son tremendas, es decir, la gente se vuelve desadaptados sociales. Y si tú quieres ser un desadaptado social, sélo tú, pero no querrás eso para tus hijos también. O si lo quieres, pues adelante, ¿sí? Entonces, cuando les hablé acerca de los menonitas, de los amis, de sus comunidades que no tienen nada que ver, dices, sí, hermano, esa gente está pero mal, ¿cómo que alejarse? ¿Cómo que no tomar nada? Bueno, pero tú te pareces igual, porque no tienes la actitud humana de decir, claro que sí, manita, ¿vas a celebrarle tu cumpleaños? ¿Cuántos cumplió? Cumplió 20. Oh, ¿qué piensas hacer? Pues algo sencillo, creo que hacer mole, como ves, yo te pongo el arroz, ¿qué hubo? Está bien. Pero muchos, no, las fiestas, es más, ¿para qué vas a gastar? Eso, mejor inviértelo en el reino, en un misionero, en esto, en otro, en aquello. Porque se vuelve uno, a eso me refiero con las facturas, un desadaptado social, simple y sencillamente, ¿verdad? Se pelean con el 10 de mayo, con el 30 de abril, con los cumpleaños, con todo ese tipo de cosas y se sienten santos, ¿eh? O sea, pasó, gracias a Dios que no celebré el 10 de mayo, y desnudan a las mujeres con la vista,
gracias a Dios que no celebré el 30 de abril porque yo me separo de las cosas malas. Y no es humilde cuando su esposa le dice, oye, no traes suficiente gasto porque mira, falta esto, falta el otro. ¿Tú qué me dices? Y empieza, no tiene nada de humildad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque distorsionamos la santidad. La distorsionamos, ¿sí? La santidad. Y eso no es precisamente ser santos. Quiero decirles que, pues, en los inicios, o sea, no tomen como regla lo que les estoy diciendo en estos momentos. Para mí hasta hoy el fútbol es mi deporte favorito, pero cuando yo inicié, yo lo hice con sinceridad, se los digo. De hecho era mi ídolo y yo tuve que renunciar a un equipo de fútbol oficial en donde yo jugaba. Pero hay veces que hay cosas, en ese caso, a mí, en caso específico, pues yo creo que si hubiera tenido esta comprensión en aquel momento, a lo mejor eso hasta me hubiera ayudado. El poder tener un objetivo en la semana de decir, el sábado voy a jugar y es un deporte, voy a jugar, sino que me aislé de todo. Entonces sí padecí un poco porque mi mente estaba así como en blanco, ¿no? Como que 16 años, ya dejé todo, las amistades, todo aquello, y tu mente así como que en blanco, ¿y ahora para dónde, no? Y con toda la energía que tiene un chavito de 16 años, híjole, pues ¿para dónde, no? Yo creo que me hubiera servido y no hubiera sido ningún problema, simplemente el poder llegar, meter los goles y vámonos, ya nos vamos, se acabó. Pero bueno, a veces, repito, hay quien distorsiona la santidad con una integridad y un sincero corazón, y hay quien la distorsiona por fanático religioso. ¿Me refiero a quién? Aquellos que huyen de los cumpleaños, que dicen, yo no voy a fiestas, pero son tan soberbios. Yo no voy a fiestas porque es perder el tiempo. Que le voy a comprar un regalo a mi hermana o a cooperarle con el arroz o cosas de ese tipo. No, eso lo voy a guardar y mejor lo voy a dar ahí en la iglesia. Pues dicen que hace falta, que hay que ir ya urgentemente a abrir una obra en Estados Unidos o en algún lugar. Cosas así. Queridos, la santidad se ha distorsionado en una manera muy tremenda. Y pudiera yo hablar, ya no lo voy a hacer, pero nada más les doy un adelantito. Pudiera hablar acerca de muchos otros temas en donde cómo confunde la santidad las personas en la vestimenta, por ejemplo. Sabes que en ciertas religiones tienes que traer una vestimenta con medida. O sea, casi 5 milímetros abajo de los tobillos tu vestido, mujercita. En tu cabeza cubierta con una tela de cierto color. Sí. O sea, distorsionan la santidad, queridos. Entonces, no sé si pasar al siguiente tema porque me está, creo que Dios nos puede hablar muchas cosas en esto. Quiero que vayamos a Juan capítulo 17, versículo 5. Evangelio de según San Juan. Desde el versículo 1 y leemos con total atención, ¿sí? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Está hablando Jesús, está orando. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Se refiere a aquellos que hicieron caso a la palabra de Cristo y se unieron a Él. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego escuchen todos y todos pongan atención en el versículo 15 con total detenimiento, perspicacia, agudeza. Dice: no ruego que los quites ¿de dónde? Del mundo. Sino que ¿qué? Que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mateo rápidamente, capítulo 11, versículo 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando hablé de todo lo anterior, hablé de lo que la gente piensa y dije que ellos distorsionan la santidad. Pero una cosa es dar mi opinión y otra cosa es tener un aporte bíblico y una referencia bíblica para poder sostener la opinión que yo doy respecto a esto. Yo no estoy de acuerdo y ni creo que sea el deseo de Dios que la gente se aparte del mundo al punto que expliqué en estos momentos. ¿Por qué razón? Porque lo dice la Escritura. Aquí la Escritura claramente está diciendo: Jesús hizo una oración por los que quedaban y le dijo al Padre: mira, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba, en tu nombre yo los cuidaba, ahora me voy. Y una cosa te pido: no te pido que los quites del mundo. Para Dios es fácil quitarnos del mundo. ¿En qué sentido? Cuando dice: no te pido que los quites del mundo, es que, pues, híjole, yo no sé dónde tienen la mente cuando leen los menonitas y los amis y muchos de ese tipo de cosas, estos versículos. Dice la Biblia: no te pido que los quites del mundo. Sí, porque Dios sabe, miren, una persona puede decir: es que podemos pecar menos si nos vamos todos a vivir juntos, solititos, sin televisión, sin nada de ese tipo de cosas. ¿Quieres que te diga algo? Hace muchos años, décadas, cientos de años atrás, no existía la televisión, si piensas que ese es el origen de la maldad. Ni celular, ni como tal la pornografía, ni la fotografía existía como para decir pornografía. ¿Y por qué la gente ha sido mala? ¿Por qué las violaciones desde tiempos de antaño aún en la Biblia se registran? Por lo menos me acuerdo de 2 violaciones, abusos sexuales. Jesús dijo que la maldad sale de dentro del corazón. Así que si tú pones a 2 seres humanos, a 3, a 5, solititos y que digas: oh, estos se van a conservar santos, aquí, por ejemplo, acá en la parte alta que llamamos meseta, allá solitos, así, con un terreno para sembrar, etcétera, una Biblia, una guitarra para alabar a Dios y todo eso, y decimos: están lejos de la maldad. ¿De la maldad? Podría ser que estén lejos de la gente. Pero dice Jesús: de dentro del corazón salen los malos pensamientos, sí, los hurtos, o sea, la inclinación del ser humano, aunque no tenga delante. Nosotros guardamos a nuestros hijos de pornografías y de muchas cosas, y está bien, los guardamos. Sin embargo, hay algo que hay que aceptar, que el ser humano, aunque lo apartes de todo, como lo hacen los menonitas, que esto no estoy de acuerdo, y ni Cristo ni Dios está de acuerdo, pues
ahí están los escándalos sexuales en los que están metidos muchos grupos en donde se apartan ellos solitos y resulta que ahí los muchachos estaban violando a su hermana. Y no tuvieron acceso a nada, ¿eh? O sea, no estaban allá, oye, que digas que se fueron ahí a la comunidad en donde están los impíos. No, ellos están separados, separados. Cristo dijo, no te pido que los apartes del mundo, es decir, aquí en el mundo y conviviendo con el mundo. Mira, querido, si nosotros quisiéramos interpretar, como muchos han interpretado la santidad de separarse, ¿pero de qué? ¿Sabes que en una ocasión en el negocio que yo tengo, o en varias, me ha tocado que llega una persona y me dice, mi carro está fallando, me lo checa? Y nada más de oírle la manera que me lo dijo, es un homosexual. Entonces le puedo decir, ¿sabe qué? Yo no lo voy a checar a usted ningún carro. Pero en todo caso no tendría que checarle la unidad tampoco a las personas que me consta que son adúlteros. Me urge el carro para salir. Una vez una persona me dijo, esa camioneta yo la necesito. Y otro me dijo, es que en esa se va de cochino mi patrón. Entonces yo no agarro las llaves y le digo, pues, llévese su carro porque usted se va de cochino. Yo arreglo carros. Yo no estoy viendo para qué los usan. Y no me interesa. Jesús dijo, no te pido que los apartes del mundo, guárdalos del mal. Yo puedo incorporarme a una fiesta. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, yo le llamo fiesta de cumpleaños o alguna otra, ¿no? ¿Sí? Comúnmente yo llego, estoy en un momento agradable, como, y aquí en México normalmente las fiestas son así. La gente, o sea, llegamos a las fiestas y primero es la comida. Lo primero es comer. Posterior vienen las desfiguros, los bailes y todo eso. Para ese momento nosotros ya ni estamos. Pero sí fuimos. Sí. Ok. Podemos y tenemos que interactuar con el mundo, porque para separarnos del mundo estaría muy difícil, totalmente difícil. O sea, tendríamos que convertirnos en desadaptados sociales y muchos que incomprenden la santidad se vuelven ellos y sus hijos como desadaptados sociales y viven una irrealidad. Y cuando ya crecen, posteriormente, pues los hijos, y dices, no saben que existe un mundo real. Jesús dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Yo llego a veces a hacer trabajos o a comprar refacciones y donde están comprando refacción, donde compro, normalmente utilizan el doble sentido. Yo tengo que ir, yo no puedo decir, es que ese señor de esa refaccionaria habla en doble sentido. Bueno, tengo dos opciones, ya no voy a ir a comprarle, pero yo necesito el producto. Entonces puedo ir a comprarle, ignorarlo o reprenderlo, mandarlo a volar. ¿Sabe qué boquita te cargas? O sea, compórtate, que no tienes esposa. ¿Algunos de ellos han hecho que no tienes esposa? Sí, pero ¿qué? ¿A poco eres homosexual? ¿A poco no ves? ¿A poco no sientes? ¿A poco esto? Guardarnos del mal es actuar con principios en donde sea. En donde sea. Sí, yo no puedo, cuando mi hijo y yo a jugar, no puedo decir, a ver, porque hay muchos chavitos que ahí me mandan WhatsApps y me dicen, maestro, así me dicen maestro, ellos me dicen maestro, ¿vamos a jugar el día de hoy? Y yo no empiezo con un análisis, a ver, ¿dices groserías? No, pues sí. ¿Codicias mujeres? No, pues sí. Entonces no, tú no vas a jugar con mi hijo porque mi hijo es muy santo. Yo no puedo hacer eso. Si yo estoy en la maldad, de mí depende y de mi hijo. Y como yo le he dicho a él, de ti depende, tú vas a escuchar todo eso. Y nos vamos a jugar y corremos y acá y allá y luego terminamos. Apenas platicaba con mi hijo acerca de las amistades y le decía, ¿no has visto que cuando terminamos de jugar y luego apartamos un momento ahí todos juntos, terminamos y cómo estuvo el partido de fútbol, etcétera? Le dije, ¿a poco has visto alguna plática mala que hagan ellos ahí? Y que yo diga, jajaja. Pues para empezar no las hay porque ya pues me respetan ellos, ¿no? Y si a alguien se le sale algo por ahí, yo ni siquiera ni le sigo el juego ni nada, pero estoy en el mundo. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo. Ahí están esas comunidades cuyos hijos pues nunca escuchan así. Ay, no escuches esto, no escuches lo otro, no escuches aquello. Casi no quisieran llevarlos al parque o quisiera, muchos en su santidad, en su incomprensión de santidad, quisieran llevar a sus hijos al parque con una venda
y con unos taponcitos en los oídos. No veas y no escuches. No abras los ojos porque las mujeres ahora casi están en ropa interior. No escuches nada porque la música de ahora es horrible. Queridos, tenemos que cargar con este mundo, de alguna manera, en este sentido, con este mundo obsceno. Sí, en donde vas caminando, en donde nada más te pasa en el semáforo y el otro lleva encendido su estéreo con esa música que ni siquiera si le puedo llamar música, ¿no? En donde creo que es rap o ese tipo de, ni sé cómo se llama porque ni me interesa, pero nada más en vez de cantar hablan y hablan puras tonterías. Pues si vamos a interpretar la santidad así, queridos, hagamos maletas. Por ahí, díganme de un buen terreno que esté bonito y nos vamos allá a vivir solititos por allá. Pero Cristo dijo, no te pido, Padre, que los apartes del mundo. Solo te pido, guárdalos del mal. Yo en la escuela en donde había muchos alumnos, pude haberme desenvuelto de otra manera, hasta tener amigos ahí. Pero no puedes tener amigos impíos. Bueno, hay gente que no conoce a Dios y a veces es más decente y mejor intencionada que unos que se dicen cristianos. Así de sencillo. Sí, o sea, tú puedes. De ti depende. Alguien dirá, ahí está, entonces voy a tener un montón de amigos. No, espérame, o sea, de ti depende. Porque también la Biblia habla, y eso platicaba con mi hijo apenas, de cómo seleccionar una amistad. Sí. Yo digo a mi hijo, tú puedes platicar con una persona de muchas cosas, ¿no, hijo? A ver, puedes platicar con fulanito de tal, de su trabajo, de cuando entró, y te llevas como 1 hora platicando. ¿Necesitas platicar de cosas malas con ellos? ¿O él necesita platicar de cosas? ¿O el único tema con todas las demás personas son temas de pecado? Pues claro que no. ¿A poco no los cristianos podemos platicar de negocios, de cómo nos ha ido, de tu familia? Que eres primo de tal. Mira, sí, y 1/2 hora platicando. Pero algunos dicen, no voy a manchar mis oídos escuchando pláticas inmundas y malas de parte. No quieres escuchar a nadie. Yo no sé cómo los vas a ganar. En todo caso, Jesús dijo de sí mismo, ellos dicen y es cierto, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Jesús tenía una vida pública de veras, no era como aquellos predicadores así que se sienten como que muy santos, como que se manchan sus vestiduras tan blancas que no pueden tener cercanía con la gente. Jesús estaba entre la gente. Jesús vivió una vida corriente, un ser humano que cuando comenzó su ministerio no fue a predicar, lo invitaron a una boda. Y si tú observas el contexto de los judíos, esos hombres son fiesteros, pero con ganas, ¿no? Les gusta brincarle y bailarle y todo ese tipo de cosas. Y Jesús fue a las bodas de Canaán, él fue no a predicar. Y con esto coinciden muchos escritores comentaristas bíblicos de nivel. Él fue a convivir con ellos. Fue a una boda. Sí. Y en la boda suplió algo para que la boda siguiera. Sí. Y convirtió el agua en vino. Y ahí estuvo Jesús. O sea, su vida era una vida corriente. Sí. No estaba oculto. Predicadores ustedes que se sienten ya como que casi en los monseñores. O sea, decimos la Iglesia Católica tiene papas. El papa fulanito de tal. Pero también otras congregaciones parece que tienen papas. Allá están nada más elevaditos y escondiditos. Eso es lo que tienen. Pero realmente Jesús fue muy, muy diferente. Jesús, con el ejemplo y palabras, nos enseñó a que en este mundo podemos vivir una vida interactuando con ¿quién? Amigo de publicanos y pecadores. Así se decía de Jesús. Sí tenía una amistad con las personas. Y te vuelvo a repetir, no siempre era precisamente como en el caso de las bodas, que él llegaba y a ver, te voy a reprender a todos. No. Jesús fue a la fiesta a convivir, a pasar un momento agradable con algunos familiares. Eso es todo. No fue aquel ermitaño o como aquellas comunidades de algunas personas que pensaban que servir a Dios era apartarse por allá lejos en cuevas y no ver a nadie, o como ahora los monasterios. ¿Qué hacen en los monasterios? Ahí se van a ocultar muchos que quieren estudiar para sacerdotes o monjes, etcétera.
¿verdad? O sea, ¿y qué es lo que hacen? Pues, muchos de ellos se vuelven homosexuales. O sea, quieren evitar la realidad de un mundo. Queridos, yo estoy predicando ahorita. Mañana a lo mejor me va a tocar discutir al inicio o tener alguna diferencia con algún cliente, pero tengo que estar allí. Y no le voy a preguntar ni hacer análisis si se droga, si es homosexual, o sea, no me importa, yo tengo que interactuar, yo trabajo, eso es todo. Lo que él sea, pues bueno, si Dios me da oportunidad y en algún momento dado me ha dado la oportunidad continuamente de hablar con algunos, pues les hablo. Pero imagínense si todo el día, yo digo, pues mañana, pues de 9 a 10 le voy a predicar a la refaccionaria donde voy. De 10 a 11 le voy a predicar al nuevo cliente que llegó. Me voy a identificar con él. De 12 a 1, pues voy a tener una sesión de predicación con mis chalanes. Y luego todo el día predicando y a qué horas trabajo. Ya claro que si vivo así, el fin de semana no voy a tener ni un peso para darle a mi familia. ¿Y por qué? Pues es que yo estaba predicando, no, espérame. O sea, somos seres humanos y tenemos que interactuar. Y muchas de las cosas que cotidianamente vivimos tienen que ver no precisamente con lecturas bíblicas, sino tienen que ver con negocios, con escuelas, con tratos con los demás, y no nos podemos volver desadaptados sociales. Por aquí estamos. Y la oración de Cristo es clara: no te pido que los apartes del mundo, guárdalos del mal. Sí, qué bonito. Y vuelvo a repetir, no necesitas huir de este mundo, ¿sí? En el caso mío, pues no tenía los pantalones que me gustaban y ya no los uso, pues porque ya no he tenido el tiempo o la dedicación de decir, pues voy a buscar un pantalón Levi's, ¿no? Que son bonitos. Pero pues no son malos, o no sé si alguien piense que sea malo. Yo no creo. Creo que lo mal está cuando uno tiene la vanidad en el corazón, ¿no? Y miren cómo me vean, cómo me veo, ¿no? Porque si por mi incomprensión de la santidad, pues voy a ponerme unos pantalones que no me gustan, pues tampoco se vale, ¿no? Ahora a mi hijo le traigo un pantalón y dice, no me gusta, pues es que se ve así, se ve de esta manera, porque también el gusto cuenta, ¿no? O sea, no por eso voy a traer un pantalonzote de esos así, todo que no me guste, ¿no? O sea, eso no es santidad, queridos. Eso no es santidad, es lo que la gente, por eso dije, las religiones se han encargado de distorsionar la santidad, se separan de cosas que ellos piensan que son pecado, ¿verdad? Otro punto que es muy importante, y con este termino esta parte, porque ya se me fue el tiempo, esta parte de la verdadera santidad. Todos tenemos ese deseo de ser buenos delante de Dios, de ser santos. Pero hay quien lo distorsiona y hay no pocas personas, me he encontrado, que piensan que la santidad tiene que ver con un estado de elevación, quiero interpretarlo así, un estado de elevación así, en donde en esa elevación pues tienen los pies muy por encima de la tierra, y en ese sentido ya no tienen tentaciones, ya son muy santos, ¿sí? Y me he encontrado con personas que hasta me citan algún texto bíblico distorsionado, aclaro, porque muchos dicen, es que el ser santo es llegar a un punto en donde ya no tienes ninguna tentación. Y a no pocas personas les he aclarado con la propia escritura que eso no es verdad. Sí, pero ¿cuántas personas pueden experimentar una frustración porque la vida cristiana y la santidad la distorsionan y dicen, bueno, es que yo ya no debo de sentir ninguna tentación? Una vez platiqué con un hombre que decía, es que tú estás mal, Ricardo, porque dices que todavía somos tentados y tenemos deseos de la carne. Le digo, sí, lo dice la escritura, y le expliqué. Digo, tú no eres tentado. O sea, si tú ves a una mujer del tipo que te gustaba, no te sientes tentado. Pues pudiera ser, le digo, no, o sea, te estoy preguntando, ¿te sientes o no te sientes tentado? Pudiera ser. No te estoy diciendo si te sientes o no te sientes tentado. Y ya lo último, después de un cantinflear, digo yo, pues resulta que sí, ¿no? Que sentía tentado, pero que por eso huía. O sea, se alejaba de las mujeres así. Pues claro, porque santidad no es que llegas a un punto en donde ya no sientes ninguna tentación. Ahí están las personas que dicen, yo con ayuno y oración, ahorita yo no siento nada, ninguna tentación. Eso no es cierto, queridos. La tentación y los deseos, hay un estudio completo, ahorita solo voy a tomar una parte para incorporarla de alguna manera a estos estudios, pero el ser humano
Siempre, siempre. O sea, no distorsionemos la santidad. Porque algunos por distorsionarla, imagínense a una mujer, a una joven, que diga, yo quiero buscar a Dios, etcétera. Y de repente vea a un hombre pero, guapo, o sea, muy guapo, y que sienta cierta atracción. Y que yo le diga, no debes de sentir nada. Pues entonces, ¿qué tiene que sentir? Pregunto yo. Si tu mujer o tu hombre ves a un hombre o a una mujer respectivamente muy guapo o muy guapa, ¿qué? ¿Tienes que sentir vómito? ¿Te dan ganas de vomitar? Pues claro que no. Yo siempre les cito y les digo, ¿qué sintió David siendo casado? Cuando andaba de haragán y de flojo y se levantó y vio una mujer que se estaba bañando. La Biblia enfatiza y dice, la cual era muy hermosa. David era el dulce cantor de Israel. De él se dice que era una persona conforme al corazón de Dios. Sin embargo, seguía siendo un ser humano con sentimientos. Y cuando volteó y vio a la mujer, se sintió atraído a ella. Eso no estuvo mal. Lo que estuvo mal es que no apartó esos pensamientos, ni su voluntad de eso. Eso es lo que Cristo dijo, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Entonces podría ser el culpable Dios, ¿no? Dios, ¿por qué no quitaste del mundo a David así? Lo sacaste del mundo, porque si lo hubieras sacado del mundo y guardado en algún lugar, en algún rincón de la tierra, así bonito, una especie de Edén, él no hubiera pecado. No hubiera visto a la mujer. Pero lo dejaste y vio a la mujer. Entonces el culpable eres tú, Dios, ¿no? No, el culpable no es Dios. El culpable fue David. Y además de eso, David seguía siendo un ser humano. O sea, la santidad que Dios pide no es que de repente tu mujer no sientas como que un impulso de decir, es que este esposo de veras es terrible. Me dice de groserías. No se lo puedes tú sentir. Ahí está una prédica completa de esto, ¿sí? El asunto es, ¿qué haces? Y hacia dónde diriges el sentimiento y pensamiento. ¿Sí? Dice la Escritura, y con eso termino Hebreos 4:15, aunque no lo crean ustedes, hay gente que sí cree que lo que Dios pide es que ya no sintamos ningún sentimiento de enojo cuando alguien nos pega, nos escupe o nos dice groserías. Que tenemos que sentir puras cosas positivas. Eso no es cierto y esa no es la santidad. Y por eso muchas personas yerran el camino, porque todo el tiempo pueden estar frustrados, pueden estar ya caminando en una obediencia delante de la presencia de Dios y por una incomprensión de esto, de un sentir, de algo que sintieron y que Dios no prohíbe sentir aún después de que seas cristiano, y no vas a ser como una especie de robot que ya no siente. O sea, si no, queridos, si ya no sintiéramos ninguna atracción hacia cosas malas, pues entonces ¿de qué nos guardamos? No, hay que guardarnos, hay que pedir a Dios, cuídame Dios, y guardarnos, porque sí se puede, guardarnos sin mancha del mundo. Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si alguien piensa, porque los hay, que si tú eres cristiano, ya no vas a tener impulsos hacia lo malo, que de repente tu carne sientas que se levante a querer hacer cosas malas, a incurrir en cosas malas, pues estás mal. Y hay mucha gente que sí lo piensa. Aquí estamos viendo y está hablando y refiriéndose a Cristo Jesús. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice aquí. O sea, Jesús fue tentado en todo. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué fue tentado en todo? Pues porque era Dios, en forma humana, tenía sentimientos. Queridos, si tú
crees que eres cristiano y tu concepto de la santidad es que y estás esperando que llegues a un día llegues un día a tener tal elevación que no sientas nada si eres hombre respecto a una mujer que te gustaba, o una mujer respecto de un hombre, o una mujer que es ofendida continuamente, y tú piensas que lo que el estándar de Dios es, ya no sientas nada, ¿sí? Que alguien llegue y te dé un buen cachetadón, y que tú no sientas nada, 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 nada. Eso no es cierto. O sea, si alguien te da una cachetada, sientes enojo, y eso es natural. El pecado estaría entonces en que por ese dolor y enojo que sentiste, respondas con otra cachetada, entonces ya pecaste. ¿Sí? O que le guardes rencor a esa persona y digas, ya no le voy a hablar en tu corazón, ya no le voy a hablar. En vez de que digas, bueno, pues lo perdono, pero eso no quiere decir que no sentiste, escúchalo. La santidad, la verdadera santidad, no es esa realmente, o sea, o no es lo que Dios dice, porque así como te he mencionado, que hay tanta distorsión en cuanto a alejar a la gente de las sociedades, en cuanto a que no vayas aquí, que no vayas allá, que no juegues esto, que no veas esto, que etcétera, hay tanta distorsión. También hay distorsión en esto, en querer pensar, por eso muchos creo que son cristianos, pero no pueden tener un cristianismo feliz, contento. ¿Por qué? Porque solo están pensando en sus tentaciones, no en sus pecados, en sus tentaciones. Es decir, que de repente sintieron o iban en el camión o la jovencita vio al muchacho así guapo y sabe que no es el tiempo, etcétera, ¿verdad? Pero se siente mal y dice, ay, ¿por qué sentí esto? Pues, ¿sentiste? Ok, respondo. ¿Sentiste atracción? Porque eres un ser humano. ¿Sentiste molestia? Porque te cachetearon. No te dieron un ramo de rosas, te cachetearon, te pegaron. Tú sentiste molestia, ¿sí? Sentiste amargura, tuviste un sentimiento de amargura porque te hicieron algo muy degradante. Sí, ok. Dios no prohíbe ni quita esos sentimientos. Tú, como dice el libro de Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, así lo dice. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cómo llevas cautivo? Dice Corintios, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Me viene un pensamiento de deseo sexual? Si vino, llegó, lo agarro, lo aprisiono, lo cautivo, lo llevo cautivo, dice Corintios, lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pensamiento llegó y el deseo, pero tú llevaste y cautivaste y lo llevaste a la obediencia de Cristo. Y que nadie diga que no es tentado, ni que no existen los supermanes. De hecho, en este sentido, los predicadores pues debiéramos de hablar también y de dejar ver que somos seres humanos y que también somos tentados. Porque aunque no lo digamos, la Escritura no es un libro de apariencias. Los hombres de Dios fueron tentados. Yo pienso que si José hubiera querido ser un discípulo de aquellos que a hoy se sienten muy santos y que ya no sienten ninguna tentación. ¿Por qué? Pues, ¿qué le pasó a José? Una mujer que yo pienso que era bellísima la mujer, porque la gente distinguida de aquellos tiempos en cuanto al nivel de poder, tenía mujeres muy bellas, las escogían. Entonces la esposa de Potifar estaba seduciendo. ¿Y alguien me puede decir qué hizo José? ¿Qué hizo? Como un cobarde corrió. ¿Qué no pudo haberse quedado y decir, yo todo lo puedo en Cristo y aquí está mi fortaleza? No, es que era un ser humano. Y como Dios, cuando habla de santidad, no se refiere a que ya no sientas nada, ninguna atracción por lo malo, etcétera, pues hay que correr. Corrió. O sea, corrió de una mujer. ¿Por qué? Yo quiero pensar así. Y es respetable, ¿verdad? Así como alguien puede pensar diferente. Pero bueno, a lo mejor pudo haber dicho, es muy bella esta mujer. Como que si me quedo, caigo. Porque te voy a decir una cosa. Si él se quedaba, no creo que hubiera habido un problema, porque esa mujer no era tonta. Esa mujer escogió un momento de discreción y que no estuviera por lo menos cerca alguien para querer acostarse y seducir a José. Sí. Entonces, si José se quedaba, pues no hubiera habido algún problema como tal en cuanto a que lo fueran a descubrir así rápido. Más bien lo descubrieron porque corrió. Y la mujer fingió.
pensó y dijo, este salió corriendo, le van a preguntar por qué. Y si lo dice, pues me van a ir mal a mí. Entonces la mujer gritó, ¿sí? Entonces, pero José corrió. ¿Por qué corrió? Jesús oró cuando iba a ir a la cruz. ¿Por qué oró? Oró porque era un ser humano y porque se sentía acobardado Jesús. Aunque ustedes no lo crean, me he encontrado a muchas personas, no pocas, muchísimas personas, unos envanecidos que dicen, no, ya no se siente ninguna tentación. Oye, ¿no te sientes tentado así, así? No, yo no siento nada. Y otros que son sinceros y dicen, es que me siento muy tentado. ¿Habrá algo mal en mí? ¿Habrá algo mal en mi cristianismo, en mi vida? Pero yo no sé, yo que no han leído cuando aquel gran hombre, ¿cómo se llamaba este hombre? Que mató a 400 profetas y luego dijo, Dios, pues mátame, Elías. Se sentía mal. Era un ser humano. La Biblia habla de seres humanos. No habla de gentes de un segundo nivel o rango, en donde ellos estén haciendo una posición así que exentos de una tentación. Ni David, ni el propio Jesús. Aquí leímos y dice, Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado en el área sexual. Jesús fue tentado a amargarse con alguna persona, con sus padres por su poca sabiduría, a lo mejor que en algún momento en cuanto a la educación. Jesús fue tentado a todo. Jesús, escúchenlo, fue tentado en todo. Aquí lo dice, en todo, pero no pecó. Cuando le ofendían, encomendó la causa a Dios. Cuando le maldecían, dice Pedro, ¿quién cuando le maldecían? Encomendaba la causa a Dios, pero seguía siendo un ser humano. La Biblia habla de seres humanos que sentimos, aún después de ser cristianos, seguimos sintiendo, y aún en el día de nuestra muerte, ahí van a llegar los temores y la tentación por parte del diablo, porque somos seres humanos. Pero siempre vendrá la fortaleza y la ayuda de Dios. Estos conceptos que cité en estos momentos y que intenté aclarar, que son vivencias y que tomé textos bíblicos para argumentar, estos conceptos son los que han llevado a oscurecer el verdadero significado de la santidad. Repito, ahora resulta que santidad es alejarte de estas cosas que ya mencioné, alejarte de la sociedad, no sentir ninguna tentación, cuando realmente eso no es la santidad. Yo creo que Dios nos ha hablado, ha sido claro, y yo que de hoy en noche estudiamos la segunda parte de esto. Ya llevo algo de tiempo, llevo más de como una hora y media hablando, pero vamos a dar gracias a Dios y que Dios nos ilumine. Si algo faltó, pues que Dios sea el que nos ayude. Padre, muchas gracias te damos, Dios, por esos momentos y esta oportunidad que nos das de reflexionar en tus palabras. Gracias. Yo te doy gracias, Señor. Y te pido que ayudes familias, personas, a poder asimilar la verdadera santidad, Señor. Que es apartarnos. Pero, ¿de qué hay que apartarnos? Hay muchas personas que no lo comprenden, que yerran, que se equivocan y que cobran facturas muy caras. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.